Hola, mi nombre es Belén Bueso y esta es la primera vez que cuento mi testimonio. Por primera vez, después de 1 año y 7 meses que tuve ese encuentro personal con el Señor, pues estoy decidiendo hacer este video. De verdad que muchas personas no conocen cómo me convertí después de tanto tiempo, y sí me lo preguntaron varias veces, pero cada vez que me preguntaban yo decía, es una historia muy larga, o otro día te cuento, o algún día te voy a contar y nos vamos a tomar un café, porque yo siento que es necesario comer o prepararse un tecito o algo para poder digerir también esta historia. Muchas de las personas a las que sí les conté el testimonio completo no me creyeron, así que, e incluso hubieron un par de personas que me dijeron que el testimonio que yo tenía era del diablo, completamente del diablo, obra de Satanás. Y yo dije, ok, entonces desde ahí tuve mucho cuidado cuando me preguntaban cómo me había convertido. Decidí cambiar la historia y solamente resumirla fue un encuentro maravilloso. Inmediatamente comencé a contarte mi testimonio y comenzó a llover, así que y bueno, la lluvia estuvo ahí para decirme no grabes, y yo le dije no, voy a grabar sea como sea, porque ya tomé la decisión. Así que me metí, traje las cosas para acá. Gracias al Señor tengo esta mesita súper portable, entonces la puedo llevar a donde sea, y ya me metí aquí. De hecho, ahora está como lloviznando, ni siquiera está lloviendo, se detiene por momentos y me da ganas de sacarlo otra vez afuera, pero bueno, ya decidí quedarme aquí. Así que vamos a continuar con el testimonio. De hecho, vamos a comenzar con este testimonio. Voy a resumir mi testimonio porque creo que es bastante largo, y en diferentes videos voy a ir subiendo detalles de cada tiempo de mi vida, de cada espacio de mi vida que el Señor ha cambiado. Y pues quiero comenzar diciendo que yo era atea. Sí, no creía en Dios, creía que no existía un Dios. Realmente no sé cuándo comencé a tomar esta postura. Creo que fue algo progresivo. Yo estaba en un colegio católico en donde de hecho todos los domingos íbamos a misa, todos los días leíamos un verso de la Biblia, nos obligaban a leer la Biblia, y yo siempre lo leía, mis compañeros lo leían, pero realmente nunca pude comprenderla ni tantito. Nunca lo pude comprender, nunca pude entender ni discernir lo que era la palabra de Dios en ese entonces. Jamás he tenido una revelación de Dios o de su existencia en el transcurso de mi colegiatura. Así que yo creo que en ese proceso en donde era tan bombardeada con Dios, Dios, Dios y esto y el otro, y al final yo nunca sentí nada, no tuve nunca un encuentro, no tuve ninguna respuesta ni algún tipo de transformación que fuera como una prueba de que realmente existía Dios, a pesar de que en el colegio lo mencionábamos todos los días. Entonces creo que ha sido algo progresivo. Llegando a la universidad decidí que Dios no existía, ya no iba a la iglesia. Yo recuerdo que cuando era más joven cantaba en una iglesia de mi zona, pero pues ya no asistía, ya no iba. Mi familia tampoco era muy partícipe, más que de algún tipo de tradición en donde se incluía la misa, como fiestas y estas cosas. Cuando llegué a la universidad yo ya tenía ese pensamiento de que no existe Dios, de que todas las cosas que ocurren en el universo, de todas las cosas que pasan en la vida son por pura casualidad o son por obra tuya, porque tú lo realizas, porque tú lo logras y demás, que no existe vida después de la muerte. O sea, mi pensamiento era que después de la muerte no existía absolutamente nada, y por eso me quería morir. Que hasta ese punto yo ya llegué con problemas en casa bastante fregados. Muchas de esas veces yo me escapé, no llegaba a dormir a mi casa. La verdad es que fui un dolor de cabeza para mis papás. Yo les pido perdón nuevamente si es que están viendo este video, y lo reconozco ahora, lo entiendo ahora. En ese entonces, pues mi objetivo era salirme de mi casa. Yo recuerdo que cuando tenía 15 años dije, a los 18 tomo mis cosas y me voy. Y comencé a trabajar. De hecho, yo comencé desde muy, muy jovencita a trabajar. Entonces, mi objetivo era trabajar, reunir dinero, llegar a los 18 e irme de mi casa. Decía, yo a los 18 me voy a esta casa como sea. Y lo dije en ese momento, a los 25 voy a ser la mujer más feliz del mundo. Aquí está mi gatita intentando subir. Ok, aquí estás. Hola, diles hola. No, pues yo dije, a mis 25 lo voy a lograr todo. Los 25 son mi edad
de oro, voy a ser sumamente exitosa, sumamente feliz y demás. Entonces yo tenía como un plan ya de mi vida, desde salirme de mi casa, desde que ser exitosa, y trabajar mucho, generar dinero y demás. No salió para nada como yo lo había pensado a los 16, a los 15 años. Ya en la época de la universidad yo me enamoré muchísimo de un muchacho, estuvimos 5 años juntos. Él era mi escape de todo lo que yo estaba viviendo en ese momento, que eran los problemas en mi casa, la separación de mis papás, muchas responsabilidades que tenía y no podía cumplir. Yo decidí salirme de mi casa y él me apoyó, pues luego se fue él a vivir conmigo y creo que ahí fue como que comencé a sentir la libertad que tanto había querido. Tanto había deseado, tanto había anhelado, soñado incluso salirme de mi casa y lo había cumplido. Yo recuerdo que la primera noche que pasé en esa casa dormí sola ahí y la persona con la que estaba en ese momento me dijo, si quieres yo te acompaño, o sea, no quiero que duermas sola, esto es una casa, y era una casa bastante chiquita y tal vez quizá un poco tétrica, pero para mí era la casa más hermosa del mundo porque era el lugar en donde yo había logrado cumplir una de mis metas, que era pues vivir sola, alejarme de mi familia. Y yo recuerdo que esa noche dormí en esa casa sola y dije, bueno, estoy tan feliz, lo logré. Me sentía tan exitosa, me sentía como tan, no tengo una palabra para explicar, pero en éxtasis. Entonces dormí muy contenta ese día. Creo que hasta lloré de felicidad, me acuerdo. Al día siguiente desperté y dije, ay, mi nueva vida comienza y demás. Terrible cosa lo que iba a suceder después de eso, porque había probado tantito de mi libertad. Hasta ese entonces yo tenía situaciones muy complicadas conmigo misma, tenía inseguridad, tenía muchos problemas internos que no resolvía, falta de perdón hacia mi papá tremendamente. La mayoría de las veces que yo bebía, recuerdo muy bien que lo primero que se me venía era mi papá y todo lo que había sucedido, y yo lloraba y podía haber tomado 3 vasos, pero si yo pensaba en mi papá ya estaba totalmente borracha. Y de hecho tuve muchísimos problemas con el alcohol desde muy jovencita. Yo comencé a beber desde los 15 años y en la universidad conocí las drogas. Es que cuando estás en la juventud y cuando estás en la adolescencia tienes como una vulnerabilidad hacia estas cosas y pues me tocaron como a muchas jóvenes, como muchos adolescentes. Me trajo bastantes problemas, le agarré un gusto pero al alcohol tremendo, y de hecho una de las cosas que me unió con mi pareja anterior era el gusto que le teníamos al alcohol. Los mayores placeres que yo podía tener era estar con él, solo con él, ni siquiera como que tenía muchos amigos. Siempre he tenido esa situación de no tener muchos amigos, no juntarme con mucha gente. Y pues ahí estaba él y yo iba con él de acá para allá, y es como que todos los días nos veíamos desde el primer momento en que nos conocimos. Nos hicimos súper inseparables y es por eso que pasamos por muchas cosas. Pasamos por cosas muy bonitas que todavía puedo recordar, y pasamos por cosas terribles, horribles, que también todavía puedo recordar. Ya no como antes, ya no con ese dolor, ya no con esa culpabilidad y demás, pero sí todavía lo recuerdo. Y fueron cosas que marcaron mucho mi vida. Yo estaba segura de que con ese hombre me iba a quedar, yo estaba segurísima de que con ese hombre yo me iba a casar, y eso, no, yo no pensaba en el matrimonio. Como yo no creía ni en Dios ni en nada, para mí la libertad era lo principal. Mi perspectiva de la vida era la correcta. Entonces, si yo me quería mudar con él y vivir juntos, pues no había problema. ¿Para qué nos íbamos a casar si ya estábamos viviendo juntos? Capaz, y yo tampoco quería tener hijos, entonces decía, no quiero tener hijos. Él, al contrario, sí quería tener hijos, yo lo recuerdo muy bien, y algunas veces tuvimos discusiones al respecto. Yo no quería tener hijos. Mi vida realmente era yo, mi felicidad, porque me sentía pero tan vacía y no sabía con qué llenar esas cosas. A pesar de que tenía muchas sustancias, mucha compañía, mucha libertad, no me sentía así.
para nada, no me sentía así. Y era algo terrible porque eso me llevaba a muchas circunstancias en las que deseaba perderme hasta más no poder. Si no era con el alcohol, si no era con las drogas, era con los problemas, con los pensamientos que yo tenía de mí misma. Y el manejo descontrolado del alcohol y de las drogas llegaron a un punto en el que yo ya no podía estar sin beber una semana. Y no me podía imaginar un futuro sin tomarme una cerveza por lo menos una vez a la semana. Una cerveza, y eso, estoy siendo muy elegante porque la verdad es que yo bebía muy barato. Siempre hay un trago barato, ¿verdad? El que te compras y que te pierde y que cumple su función de desaparecer cualquier recuerdo, de desaparecer cualquier malestar momentáneamente. Hubo una temporada en la que bebíamos a diario, solos o con amigos. Ya era a diario, o sea, o eran 5 días seguidos, 4 días seguidos, y yo me sentía de lo mejor, de verdad, yo debo aceptarlo. Yo en ese momento me sentía muy bien, sentía que mi vida estaba corriendo como debería correr, y yo me sentía en la libertad de hacer conmigo lo que a mí me plazca, teniéndolo a él que me apoyaba, me acompañaba, y no solamente en las drogas y no solamente en el alcohol, sino que me apoyaba mucho en el sentido de mi autoestima. Él me apoyaba mucho con respecto a mi papá, con respecto a mi familia. Muchas veces hemos tenido conversaciones sumamente profundas de cómo yo me sentía, y él siempre ha intentado ayudarme, sí, siempre ha intentado como decirme, tienes que dejar ir esto, tienes que hacer el otro, y realmente para mí ha sido un refugio tremendo. Un refugio tan grande en donde encontraba todo, encontraba cariño, encontraba atención, encontraba placer, encontraba un hogar porque ya vivíamos juntos. Entonces ya él ya no solo representaba un noviecito, representaba un hogar, representaba mi vida, representaba mi familia, porque yo ya estaba apartada de mi familia, y fue como llenando todo. Y sé que es muy trillado porque la mayoría de las mujeres que se convierten al Señor, que conocen a Cristo, pues han pasado por una situación de crisis romántica, si lo vamos a decir así. La mayoría de las muchachas han pasado por esto y se han convertido al Señor. Y pues eso justamente fue lo que me pasó. No tengo que hacer más larga la historia. Él se convirtió en mi refugio principal, en el único que yo tenía, y estoy casi segura de que yo también me convertí en su refugio, y ambos estábamos muy compenetrados el uno con el otro. Pues como toda relación llegó a su fin. Terminamos, y no necesariamente de la mejor manera, terminamos muy mal ambos. Fue algo que rompió todo lo que yo tenía en ese entonces, todo lo que yo había construido en mi imaginación, construido en mis emociones, se había derrumbado. Entonces realmente no tenía un escape, una salida y demás. Fueron de los días más tortuosos, de los días más terribles en mi vida, y ahora que los recuerdo y vagamente, realmente me veía y me sentía sumamente perdida y cansada. Además que muy lastimada. Fue una ruptura para ambos muy difícil, muy complicado, después de 5 años de relación, después de haber vivido tantas cosas juntos y de haber sido apoyo el uno con el otro, simplemente nos destruyó. Tuve que volver a mi casa con el rabo entre las piernas, con mi mamá. Mi mamá obviamente me recibió, pero igual estaba molesta porque tuve que volver a mi casa después de haberme salido, después de haber hecho todo el show para poder salirme y vivir con él y demás. Había vuelto a mi casa. Yo había entrado en una depresión terrible, no podía dormir, tenía insomnio, me sentía tan hundida. Había noches en que realmente la cama me parecía un abismo, un hueco profundo en donde no podía salir. Y poco a poco fue demacrándome por completo. En el transcurso de esa separación, en el transcurso de ese tiempo, pues hubieron personas que me quisieron ayudar, hubieron personas que me quisieron levantar, y pues por la fiesta, por salidas, conocí a alguna que otra persona después de eso, en salidas casuales, algunos muchachos más, porque realmente me sentía muy sola, me sentía muy acabada y de alguna manera quería atención.
y no la tenía, ni de mi familia, ni de mí misma, porque muchas muchachas terminan una relación y pues se empoderan y pues son ellas y ellas y ellas, pero yo he intentado, de hecho intenté entrar en ese grupo, pero no me funcionó, así que fue algo terrible, me llevó a la desesperación. Fui acostumbrándome a vivir así, simplemente decidí acostumbrarme al dolor, acostumbrarme a vivir de esta manera, triste, amargada. Yo recuerdo que entraba a mi casa y me iba directo a mi habitación. Ya ni saludaba a mi mamá, ya ni quería conversar con mi hermanita, ya no quería hacer nada. Simplemente quería meterme a mi habitación y meterme a mi cama, ver alguna serie y ya, y dormir. Estaba esperando el fin de semana para poder salir e irme de parranda, ir a bailar, y ya no era, ni siquiera era lo mismo, ya no era lo mismo. Pues cada canción que sonaba en la discoteca o cada canción que sonaba en los encuentros, en los juntes con otras personas me recordaban los momentos con mi exnovio. Entonces me dolía la vida, ya no podía estar feliz ni en mi habitación, ni en una fiesta, ni acompañada, ni sola. Era una incomodidad conmigo misma. Me sentía incómoda de estar viviendo en mí, dentro de mí. Decidí probar también lo que es la meditación, decidí probar el yoga, decidí probar ir al gimnasio, que de hecho me funcionó muy bien durante un tiempo, me ayudó mucho a mantenerme distraída. Decidí probar varias cosas para poder mejorar, para poder superar esa sensación, y recibía obviamente el apoyo de mi mamá, que vivía conmigo junto con mis hermanos, pero nadie ni nada podía ayudarme hasta ese punto. Hasta que un día, que era el cumpleaños del esposo de mi mamá, yo había invitado a una amiga porque realmente ya no quería salir. De verdad que ya estaba aburridísima de salir con personas, ya no quería. Entonces dije, bueno, voy a ir al cumpleaños del esposo de mi mamá, seguro vamos a tomarnos algo, y invitaré a una amiga. Y en ese entonces era la amiga con la que más salía, mi amiga y mi hermana del alma, Damaris Lizón. Ya la amo, y yo sé que va a ver este video, y que para mí ha sido una bendición conocerla. Y con ella tuvimos un encuentro pues hace añazos. Sí, yo la conocí cuando éramos muy jovencitas, igual la conocí en la fiesta. Así que, ¿cómo son las cosas? Que Dios va acomodando las circunstancias de la vida hasta llegar a un punto en el que es revelado, y eso es maravilloso. Pero bueno, volviendo a la historia, invité a esta amiga volviendo a la historia, invité a esta amiga a este cumpleaños. Entonces creo que nos sirvieron un tantito así de whisky, no era mucho. Tomamos unos sorbos y le dije, vámonos a bailar. Y ella me dijo, sí, que tengo unas amigas o no sé qué, y vámonos a bailar este boliche que era bastante conocido y que a mí me gustaba mucho. Entonces dije, ok, porque ya me estaba aburriendo. Dije, bueno, vamos. ¿Qué me queda? Para ese momento, de verdad, era un ¿qué me queda? Sí a todo, como sea, lo que quieran, pero vamos. Y decidimos salir, mi mamá me dio permiso, salimos con ella comenzó a hablarme, porque yo le empecé a contar cómo me sentía, y ella me preguntaba y me decía, ¿cómo te sientes? ¿Y cómo vas a mejorar? ¿Qué quieres hacer? Y yo le decía, no sé, o sea, no me importa nada. Y le decía, a veces hay momentos en que quiero morirme, quiero desaparecer, no quiero estar aquí. Y recuerdo que ella me empezó a hablar de Dios. Y debo ser sincera con ustedes porque no recuerdo cómo comenzamos a hablar de Dios, y no recuerdo exactamente qué palabras me dijo. Y tampoco es que estábamos borrachas, porque nos habíamos tomado una cantidad así de whisky y ya. Entonces no puedo decir, y de hecho entre ella y yo podíamos tomarnos 4 botellas y estar lúcidas todavía en ese entonces. Y nada, comenzamos a hablar de eso, y ella me dijo, tienes que conocer a Jesús y tienes que conocer a Dios. Él es el que a mí me cuida, Él es que yo creo en Él. Me decía, yo creo en Jesús, yo creo. ¿Por qué crees que yo vivo así? Me decía. ¿Por qué crees que yo sigo bien? ¿Por qué crees que? Porque es que Dios me cuida. Ella me decía, Dios me cuida, y podía entender y yo decir, sí, realmente hay algo que la ha protegido durante toda su vida, y siempre la veo contenta. A mí me gustaba mucho juntarme con Dama porque ella siempre se veía radiante y siempre se veía contenta. Incluso en los momentos en los que ella denotaba molestia, aún así se sentía
bien estar con ella. Era como tener a alguien totalmente diferente a ti, porque tú andabas deprimida, andabas triste, andabas enojada, y ella era todo lo contrario. Entonces me agradaba bastante estar a su lado. Y me preguntaba siempre cómo es que ella logra ser tan feliz. ¿Acaso no tiene problemas? ¿Acaso no pasó por cosas difíciles? Y ella había perdido a su papá. Su papá y ella eran muy unidos. Y ella había perdido a su papá, y a pesar de eso yo notaba en su mirada, notaba en sus actitudes, cómo es que ella podía resplandecer a pesar de todo. Y obviamente me preguntaba cómo es que lo hacía y cuál era su secreto. Y ese día ella me lo reveló y me dijo, es Jesús. Me dijo, yo creo en Dios, Él me cuida, me protege. Y comenzó a hablarme y hablarme y hablarme. Y en ese momento, sin mentir, mis oídos se decidieron cerrar para escuchar todo eso, porque yo era atea y no quería escuchar de ningún Jesús, y no quería escuchar de ningún Dios que te cuida y te protege y te ama por sobre todo, porque yo no había recibido ese amor, porque yo no había sido protegida en el tiempo en el que me hubiera gustado ser protegida. Me habrían pasado muchas menos cosas si es que un Dios existiría. Ese era mi pensar. Entonces mis oídos se cerraron por completo y decidí decirle a Damaris, no quiero hablar del tema, no quiero que toques el tema de Dios, ya me estoy cansando, por favor, no quiero escucharte más. Y fuimos caminando, me acuerdo que nos compramos una botella de licor, de esos de los baratos, y fuimos caminando, bajando por una avenida. Eran las 10 de la noche, debieron ser, no, menos, debió ser las 8:30, 9 de la noche, o casi 8, creo que incluso más temprano, no recuerdo la hora, me gustaría acordarme, pero era sumamente temprano por la noche. Y bajamos esa avenida hablando de Dios. No recuerdo qué fue que me dijo. Yo solo era, no quiero escuchar, quiero ir a bailar, quiero ir a la discoteca y llévame ya. Y no quería saber de nada más. Hasta que llegó un punto en el que yo comencé a llorar porque me sentía tan cansada internamente, y que la única solución en ese momento que me daba mi amiga era creer en Dios. Yo no podía tolerarlo porque había peleado con mi yo durante mucho tiempo, y en ese momento era la batalla épica entre Belén y Belén. Entre Belén, que te decía, oye, ya no tiene caso, o sea, ya no tiene más sentido, ya no tiene tu vida, así que ¿qué más da si vas a creer en Dios? Y la otra Belén que decía, no, tú tienes que mantenerte firme porque eres atea y no crees en nada de eso, vas a lograr salir de esto. Yo recuerdo que a mi amiga le decía, tranquila, se me va a pasar, lo estoy resolviendo. Esa era mi frase, lo estoy resolviendo, estoy mejorando todos los días, estoy resolviendo esta situación, cuando en realidad no estaba pasando eso. Ok, yo creo que esa es la señal para que termine el testimonio. En ese momento, Dios no existía para mí. En ese momento Dios no existía para mí y no quería que exista. Hasta que ella me dijo, tienes que creer. Nunca me voy a olvidar, porque usó ese tono conmigo de tienes que creer en Dios, tienes que creer en Jesús. Y llegué a un punto en que dije, no me queda más nada. Si me quiero morir de todas maneras, o sea, ya no existe más nada en mí que pueda levantar mi ego, que pueda levantar mi yo. Así que me rindo, decido creer en un Dios que toda mi vida he negado. Y le dije, en mi mente pensé, si le digo que sí, si le digo ya voy a creer, pues ella va a decir, vamos a la discoteca y esto se va a terminar y voy a poder continuar con mi vida. Ni siquiera me gustaba mi vida, pero ese rato quería escapar y quería volver a mi vida. Y decidí decirle de la peor manera posible, sí creo. Y le dije así como, ya, voy a creer. Como, ok, voy a creer en tu Dios imaginario. Ok, voy a creer en lo que me estás diciendo, pero vámonos a bailar. Y yo le dije, ok, voy a creer. Y con la peor actitud, jamás me olvidaré que lo hice. Con la peor actitud que pude tener. No estaba ilusionada por conocer a Dios. No había creído en ninguna de las palabras que ella había mencionado. Yo solo quería irme a bailar. Yo solo quería irme a emborrachar y continuar en el dolor y en el abismo en el que ya había estado acostumbrada hasta ese momento. Pero dije, ok, voy a creer.
Y en ese momento se apareció a mi lado derecho un muñeco azul gigante. Yo sé que hasta este punto llegaste y dijiste, no, esto es una mentira, esto es del diablo. Los truenos y los relámpagos que escuchas ahí de fondo me están acompañando con esta historia. Y poco a poco se va oscureciendo este lugar. Pero voy a terminar, quiero culminar, pase lo que pase, dije que iba a terminar con este testimonio. A mi lado derecho se apareció un muñeco azul gigante de esponja. Soy muy detallada con esto. Me gustaría que tú te imagines a esos muñecos de jengibre. Esa forma tenía ese muñeco azul. Y era de un tamaño tremendo. Seguramente hasta el techo aquí en mi casa estaba parado así. No tenía rostro. Era azul y tenía la textura de una esponja. Y tú me dirás, ¿lo viste? O sea, ¿era real? ¿Era real? No. Era algo que solo yo estaba viendo. Damaris no lo vio. Ella estaba aquí delante de mí. Y cuando yo dije, voy a creer. Cuando yo dije, ok, creo. El tiempo se detuvo. Porque en ese espacio en el que yo vi al muñeco azul gigante a mi derecha, pude tener la capacidad de visualizarlo por completo y ver de qué textura estaba hecho. Yo me sorprendí y sentí como el tiempo se detuvo por completo. Y en ese momento yo me quedé impactada. Solo veía eso, me asusté, pero era como un impacto. No era un impacto feo, era un impacto bastante agradable. Me impacté y simplemente me quedé mirándole. Y mientras yo miraba al muñeco azul a mi derecha, sentí una mano en este hombro. Como cuando alguien te dice, hola, ¿cómo estás? Y te abraza así, como con mucha confianza, como amigo. Me tocaron el hombro y me lo abrazaron. Y yo sentí, la mirada estaba puesta en esto. Sentí el toque y en el momento en el que yo sentí ese toque, todo se desvaneció. Me refiero a todo con todo. Mis pensamientos, mis emociones, todo mi ser me dio como un bajón de presión que sentía que me quería caer. De verdad, sentía que me quería caer como me sentí inestable. Y en ese momento, cuando sentí la mano en mi hombro, yo pude saber y en ese momento, como les iba diciendo, y muchas cosas extrañas estaban sucediendo en este video, pero mientras yo sentí esa mano aquí en el hombro y el bajón de presión, todo desapareció. Y yo supe en mi interior que era Dios. Yo no estoy hablando de que esa figura, ese muñeco azul era Dios. Yo sabía que lo que había sucedido, toda esa experiencia, era Dios. Y yo ya lo sabía en mi interior, lo había reconocido. Entonces mi amiga... Yo comencé inmediatamente a llorar. Fue tremendo, como que comencé a llorar porque me sentía como nunca me había sentido. Como si me hubiera quitado 30 kilos de encima. Liviana, tan liviana que mis piernas temblaban y me quería caer. Me sentía feliz. Después de todo ese tiempo, yo me sentía feliz por primera vez. Podía sentirme como nueva, tranquila, en paz. Nunca había experimentado nada igual, jamás en la vida, ni por mucho alcohol que me hubiera metido, ni por las drogas que habría consumido, nunca me había sentido de esa manera. Y cuando mi amiga me pregunta y me dice, hey, ¿qué ha pasado? ¿Ve? ¿Qué ha pasado? Y yo le digo, en ese momento, acabo de ver un muñeco gigante que para mí fueron como 5 segundos en lo que yo lo vi, en lo que yo sentí, en lo que la presión y los pensamientos, pero en realidad solo habían pasado
como 2 segundos o menos, 1 segundo. Porque en ese momento ella me dijo, ¿qué pasó? ¿Te has quedado como, qué pasó? Y yo le dije, pasó esto, como que vi a un muñeco azul gigante y luego alguien me tocó el hombro y ella gritó y dijo, ¡es Dios! Y yo, el grito que ella dio, porque había personas alrededor, estábamos en plena avenida, ella dijo, ¡es Dios! Y yo lo sabía. Antes de que ella lo dijera, yo ya lo sabía y lo sentí. Y en ese momento comencé a llorar, ella me abrazó y me dijo, ¿quieres recibir al Señor? Vamos a orar. Y yo ni idea, yo no sabía qué era orar, yo no sabía qué íbamos a hacer. Ella me dijo, ven, vamos a arrodillarnos. Nos arrodillamos en plena calle, en plena avenida es una avenida muy larga en la zona sur. En plena avenida nos arrodillamos las dos, nos tomamos de las manos y allí fue que ella me dijo, vas a repetir. Y yo repetí cada palabra que ella dijo. Señor Jesús, te recibo en mi corazón, perdona mis pecados. La verdad no recuerdo cómo ha sido la oración de fe. No recuerdo qué palabras exactas fue las que ella mencionó, pero en ese momento todo había terminado. Todo lo que había estado pasando en ese momento había terminado. Y había tenido un encuentro con Dios. Había sido bautizada en el Espíritu Santo en ese momento, en la calle. Y por si fuera poco, en este video se acabó la batería de la cámara y eso que utilicé 2. Pero bueno, gracias al Señor tengo otra cámara, así que vamos a terminar este video sea como sea. Ya lo dije y no me importa si oscurece, lo voy a terminar. Bueno, pues después de haber hecho la oración de fe, simplemente era otra persona, tenía otros pensamientos. Aquellas voces, aquellos pensamientos, aquellas cosas que rondaban en mi mente 5 minutos antes habían desaparecido por completo habían desaparecido. Entonces me acuerdo que ella me dijo, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Pensando que tal vez yo le iba a decir, bueno, ahora sí vamos a bailar. Pero lo que hice y le dije, quiero que me sigas contando de Dios. Quiero que me cuentes de Dios. Lo que pasa es que ella tenía a su papá que era pastor. Y ella sabía mucho más que yo quería aprender y quería entender qué es lo que me había sucedido. Necesitaba comprender, necesitaba entender qué es lo que había pasado conmigo en ese momento. Era algo que no podía comprender. Y muchas personas, tal vez incluso tú que estás viendo el video, estás escuchando este testimonio, podrás decir, no, es que eso fue otra cosa, pero no fue Dios. No, pero es que eso fue del diablo, que cómo es que se te va a aparecer algo, y muchas cosas más. Yo también lo pensé. Al día siguiente, lo único que yo quería era, yo me fui a quedar a dormir en la casa de ella. Al día siguiente, no me acuerdo que en esa madrugada misma yo le llamé a mi mamá y le llamé llorando y le dije, mami, conocí a Dios. Le dije, ¿ella qué? Y yo le dije, mami, conocí a Dios, se me presentó y le conté toda la historia. Y mi mamá era de, bueno, ¿estás borracha? Mi mamá, ve a descansar, mañana hablamos, no quiero saber más. Ya, hijita, ya, sí. Pobre de mi mamá, y hasta ahora me dice que ella cree que yo estaba totalmente borracha, drogada y demás. Pero no era así. Al día siguiente yo fui a mi casa y lo primero que quise hacer fue pedirle perdón a mi mamá. Eso tenía en mi corazón unas ganas de pedirle perdón a mi mamá por todo lo que había hecho durante toda nuestra vida. Lo único que yo quería, de verdad, era llegar, abrazar a mi mamá y pedirle perdón. Y eso fue lo que hice el día siguiente. Llegué a mi casa y le pedí perdón. Le dije, mami, perdón por todo lo que te hice, por todo lo malo, por todas las cosas feas que te hice pasar. Yo recuerdo que mis hermanos entraron y escucharon la historia y ellos tampoco se lo creyeron. No se lo creyeron. Y yo tampoco, siendo muy sincera, yo tampoco me lo creía. Yo sentía que había pasado algo, pero no sabía con exactitud qué era lo que había sucedido en ese momento. Entonces, cuando ya en mi soledad decidí averiguar, me fui al internet y dije encuentros sobrenaturales y cosas así. Me aparecieron muchas cosas del cristianismo. Los decidí obviar porque yo tenía en ese entonces un
desprecio hacia toda la comunidad cristiana. Yo decía, ay, los cristianos son unos hipócritas, los cristianos son tales que cuales, pero yo me burlaba de los cristianos. Yo me burlaba de los cristianos y realmente no quería escuchar nada de ellos y creía que realmente era una farsa. Entonces decidí no congregarme, o sea, no ir a una iglesia en ese entonces, solamente descubrirlo por mí misma. Me encerré en mi habitación y decidí averiguarlo. Entonces yo dije, si es Dios, voy a ir a la Biblia. De algún modo busqué la Biblia que tenía en mi casa, una Biblia que era de mi hermana, que pertenecía al mismo colegio en el que yo estaba cuando era niña. Entonces saqué esa Biblia, la tomé y le dije a Dios, Dios, si eres tú, lo voy a comprobar. Entonces agarré la Biblia y la partí así, a la mitad, a cualquiera, a lo que encuentre. La partí a la mitad y a lo que sea que yo iba a leer, iba a ser una respuesta para mí. Yo sabía que iba a ser así. Y no sé cómo, ahora me pongo a pensar y digo, ¿cómo es que llegué a la Biblia? ¿Cómo es que el Espíritu me llevó realmente a la Biblia? Entonces yo abrí la Biblia y comencé a leer. Y leí Isaías. Yo quiero hacer un video especial porque todavía lo recuerdo y para mí es una de las cosas más maravillosas. Una confirmación de que había tenido un encuentro con Dios. Abrí la Biblia, comencé a leer versículo tras versículo y era como si estuviera hablando con alguien. Yo hablaba, yo preguntaba cosas y decía, ok, si eres Dios, ¿qué onda con esto? ¿Qué ha pasado con esto? Y yo creía mucho en la astrología. Me acuerdo, era pues muy fanática de los signos zodiacales, de las energías, de las piedras y estas cosas. Entonces yo decía, ¿y qué onda con esto? ¿Qué onda con esta área espiritual? Entonces si tú existes, y le hacía preguntas en mi mente mientras leía la Biblia, tenía las respuestas de cada pregunta. Me hacía una pregunta, tenía la respuesta. Me hacía otra pregunta, era una conversación. Estaba conversando con alguien. Estaba conversando con alguien. Inmediatamente me di cuenta y estaba llorando porque era una presión en mi corazón que era algo maravilloso, algo que yo nunca había experimentado. Estaba conversando con alguien que no era yo en mis pensamientos. Pues uno sabe reconocer su voz, uno sabe reconocer sus pensamientos, pero lo que esta persona, este ser me decía era algo que yo jamás me podría ni siquiera inventar, ni siquiera imaginar. Tuve una conversación con Dios a través de su palabra ese día y Él me confirmó que efectivamente era Jesús, era Dios y había entrado en mi vida para nunca más irse hasta el día de hoy. Después de 1 año y 8 meses, porque ese día, esa noche maravillosa fue el 18 de junio del 2022, hasta el día de hoy, no perdí su presencia en mi vida. Y Él me acompañó todos los días hasta este momento. Todavía siento que está conmigo ahora. Y por eso me siento muy agradecida. Y era tiempo de que comparta este testimonio contigo. Sea quien seas, estés donde estés. Dios es real. Y si bien puede haberse presentado de una manera sumamente extraña y extravagante a mi vida, de muchas formas distintas puede presentarse a la tuya. Lo único que tienes que hacer es creer. Y si has llegado hasta aquí, porque fue bastante largo y eso que realmente lo resumí, gracias por escuchar este testimonio. Realmente es verídico y creo que lo he subido a tiempo. Porque el Señor dice en su palabra, por sus frutos los conoceréis. Y si ese día solo hubiera sido emocionalismo, y si ese día hubiese sido un impacto, si ese día hubieran sido las drogas, si ese día hubiera sido cualquier otra cosa, yo sé que hubiera vuelto a mi vana manera de vivir. Yo sé. Pero a partir de eso he experimentado cambios drásticos en mi vida y sigo experimentando cambios día tras día. Y por eso creo que los frutos de aquel día, de ese bautismo del Espíritu, están conmigo hasta hoy. Y puedo testificar y puedo decir que fue verídico, que fue real. Dios es real. Ese día salvó mi alma. Ese día salvó mi vida. Y si tú te preguntas, ¿qué es lo que tienes que hacer?
si es que estás viendo este video y no conoces a Cristo, nunca has tenido un encuentro personal, no esperes que sea como el mío, porque Él tiene un trato especial para cada uno de nosotros. Pero si todavía no has tenido un encuentro personal con Él y te preguntas, ¿qué es lo que tienes que hacer? Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y para terminar este video, este audio, este testimonio, me gustaría orar por ti. Estés donde estés, Dios no tiene barreras. Él puede presentarse a ti de muchas formas. Él puede tener un encuentro contigo en el momento en el que menos lo esperes. Y ese momento quizá puede ser ahora. Si es que no lo tuviste hasta el momento, cierra tus ojos y acompáñame en esta oración, creyendo en que realmente Él va a tocar tu vida como lo hizo conmigo. Cierra tus ojos y oremos juntos. Padre amado, Dios bendito, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, estoy en este lugar hablando de ti, Señor, dándote la gloria, dándote la honra y dándote el honor, contando lo que tú has hecho un día en mi vida. Estoy agradecida porque me has permitido transformar mi alma. Estoy agradecida porque estoy aquí con vida y ahora me permites compartir este testimonio con la persona que me está viendo al otro lado de la pantalla. Señor, tú tienes autoridad sobre el cielo, sobre la tierra y debajo de ella. En el nombre de Jesús quiero orar por la persona que está viendo este video, está escuchando este audio. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te pido por esta persona que si es que aún no ha tenido un encuentro personal contigo, lo tenga en este momento. Lo tenga ahora creyendo que tú eres real, que tú has resucitado de entre los muertos y has muerto por nuestros pecados. Que tú estás sentado en el trono en este momento y nos ves desde allí. Y con tu misericordia y tu gracia puedes alcanzarnos y alcanzar a cualquier ser que rinda su corazón a ti. Te pido, Señor, por esta persona, hombre, mujer, niño, niña, adolescente, de cualquier edad, de cualquier etnia, en cualquier lugar del mundo, que pueda recibir tu poder ahora en el nombre de Jesús. Si tú crees, ahora repite conmigo. Padre Dios, en el nombre de Jesús, yo confieso que soy pecador, que soy pecadora. Confieso que he fallado delante de ti, delante de tus ojos. Confieso que fuera de ti no hay Dios, que solo tú eres real y que a pesar de que muchas veces he intentado acercarme a ti, no lo he logrado. Mas ahora, humillada delante de ti, te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por todas las veces que negué tu nombre. Te pido perdón por todas las veces que te he ignorado. Señor Dios, en el nombre de Jesús, perdóname y límpiame con tu sangre preciosa. Pues yo creo que esa sangre tiene poder sobre mí para limpiar mis pecados, para librarme de toda maldad. Pues yo creo que esa sangre se ha derramado el día en el que tú entregaste tu vida por mí. Y después de 3 días, glorioso y victorioso, resucitaste para enseñarme que la vida es eterna a tu lado y que por ese sacrificio yo ahora recibo de tus manos la vida eterna. Te pido en el nombre de Jesús, Dios, que desde hoy inscribas mi nombre en el libro de la vida. Me entrego a ti y te acepto como mi único Señor, mi único Dios, mi Rey y mi Salvador. Mi vida es tuya, Señor Jesús, desde este instante y para siempre. En el nombre de Jesús hemos orado juntos. Amén. Por supuesto, si llegaste hasta este punto, seguramente tienes algunas dudas, algunas preguntas. Puedes dejarlas en los comentarios. Dale like a este video, compártelo y por supuesto suscríbete porque voy a subir muchos videos más con más detalles, con más experiencias que yo tuve a lo largo de este tiempo y por supuesto las que estoy teniendo en esta temporada nueva de mi vida.
pues estoy casada, felizmente casada 2 meses. Fueron 2 meses de luna de miel, 2 meses de meditación, 2 meses de poder acoplarme a esta nueva etapa de mi vida, y pues ahora ya terminé con eso, ya acabé con el descanso. Momento de trabajar y de contar las maravillas del Señor. Así que si quieres también videos con respecto a mi vida en esta nueva etapa, lo voy a estar subiendo. Todo lo que pueda lo voy a compartir, porque es justo y necesario hablar, declarar, contar las maravillas del Señor. No podemos detenernos de contar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Así que prepárense, y si es que te gustó este contenido, pues nos vemos el siguiente video. Chao, chao. Gracias, mi Señor. Gracias por tu amor, Jesús. Gracias por la vida, gracias por el aire y por darme la luz.